Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Como siempre, es un privilegio compartir la palabra de Dios por estos medios. Bueno, como siempre, me encomiendo a Dios para esta tarea tan extraordinaria de predicar el Evangelio, que sea Él usándome, glorificándose, que sea Él manifestado a otros a través de mí, para que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les sea la gloria. Que el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, que mora en mí también, me lleva a glorificarlos a ellos y solo a ellos. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar hoy con la segunda carta de Timoteo. Recordando un poco lo que dijimos ayer, Timoteo, Pablo le escribe esta carta a Timoteo, su discípulo amado, su hijo en la fe, para fortalecerlo y exhortarlo, y también para instruirlo en las cosas que respetan al Señor. Esta carta fue escrita en un contexto muy difícil para el pueblo cristiano. Había gran persecución sobre los cristianos. Estaba vigente el gobernador Nerón, que era un loco, diabólico, maniático, hijo del diablo, y que mataba cristianos por montón, o mató cristianos por montón. Entonces, en ese contexto es escrita esta carta. Pablo, el escritor de ella, el apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo, estaba preso a causa de Jesucristo, a causa del Evangelio. Eso lo vamos a tratar en el día de hoy. Por lo cual, él le dice a Timoteo que Dios no le daba el espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Porque Timoteo era un joven que fue ungido, ¿verdad? Un joven lleno del Espíritu Santo, pero obviamente al ver a su tutor o a su maestro, a su padre espiritual preso, a ver lo que le estaba pasando a Pablo y a ver todas las circunstancias adversas que lo rodeaba, él no estaba obrando como debía, y estaba permitiendo que el fuego del don que había en él se apagara. Tal vez por temor, tal vez por duda, tal vez por miedo, o tal vez por todas las anteriores juntas. Y por eso Pablo le termina diciendo en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Para alentar a Timoteo a no rendirse, a no desmayar y a no dudar de Dios. Ayer hablamos de eso. Si quieren ver el video completo donde hablo de estas tres cosas más extendidamente y más profundamente por la palabra, les recomiendo que vean el video anterior. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, con los pasajes del día de hoy. Para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a estar en 2 Timoteo capítulo 1, versículo del 8 al 18. Sí, del 8 al 18. Ok, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Ok. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Pero ahora,
ha sido manifestada la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta para aquel día. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y guarda y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ok. Vamos a leerlo completo hasta el 18. Sí, vamos a leerlo completo. Casi siempre yo leo una parte y después leo la otra, pero bueno, vamos a leer completo hasta el 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todo lo que está en Asia, de los cuales son Figeleo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Nesíforo, porque muchas veces confortó y no se avergonzó de mi cadena, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale, Señor, ahí en misericordia cerca del Señor en aquel día y cuántos nos ayudó en Efeso. Tú lo sabes, ¿no? Amén. Bueno, lo leo. Que el Dios Padre de mi, que el Dios y Padre de mi Señor Yeshua, de mi Señor Jesucristo, me ayude en esta hora. Que el Espíritu Santo me guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por tanto, no me avergüenzo, no te avergüences de dar testimonio, de nuestro Señor ni de mí. Ok. Recordemos que en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siguiente versículo, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi persona. A ver, claro, recordemos que el contexto, como yo les dije, era un contexto de mucha persecución para el pueblo, perdón, para el pueblo de Dios, tanto así que ya Pablo estaba preso. Entonces, todas las circunstancias que estaban rodeando a Timoteo, lo que él estaba viendo y lo que él sabía que estaba pasando con el pueblo santo de Dios, ¿verdad? Con la iglesia del Señor Jesucristo, le podía llevar a Timoteo a cohibirse y a avergonzarse y a no querer predicar el evangelio, porque Timoteo estaba viendo que Pablo estaba preso por causa de ese evangelio. Timoteo estaba viendo que muchos cristianos eran muertos a causa de ese evangelio. Entonces, Pablo le dice, no te avergüences, Timoteo, tú no te puedes avergonzar del Señor Jesucristo, de dar testimonio de mí, preso suyo y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes avergonzar, Timoteo? ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo, Timoteo, que es espíritu de amor, poder y dominio propio. Mire, cuando el Espíritu Santo guía a alguien a hablar, alguien no tiene miedo, no tiene temor, no tiene confusión. Amén. Ayer vimos varios casos. El caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia, confrontó a muchos perros, a muchos fariseos, hijos del diablo, con la palabra de Dios, y estos agarraron piedra, y aun cuando agarraron piedra para lapidarlo, Esteban siguió hablando y hablando verdad,
y como los demonios, los diablos que estaban allí, no pudieron con la verdad del Evangelio, sino que crujieron los dientes y hicieron lo que la maldad de su corazón les pedía, mataron a Esteban. Pero lo que le quiero hacer entender es que Esteban no temió, Esteban no se, a Esteban no lo que cohibió el miedo, sino que más bien el Espíritu Santo que estaba en él lo llevó ahora con verdad y de nuevo la palabra de Dios. Amén. Igual el caso de Pedro, un cobarde que negó a mi Señor Jesús 3 veces por miedo, ¿verdad? Cumpliéndose así lo que mi mismo Señor había profetizado. Luego, cuando en el día del Pentecostés, cuando es bautizado con el Espíritu Santo, con valor, con denuedo, con verdad, así como Esteban, habló a más de 5.000 personas, habló a una multitud grande que había de judíos, y más de 5.000 personas se convirtieron. Amén. Entonces, Pablo le dice, Timoteo, tú no te puedes avergonzar de dar testimonio acerca de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti y Él te va a dar poder, Él te va a dar dominio propio, Él te va a dar valentía para que tú hables, aún en estos malos tiempos, aún en estos tiempos peligrosos, aún en estos tiempos de gran persecución. El Espíritu Santo que está en mí, que está en ti, no va a permitir que tú te calles. Habla, Timoteo, no temas. Amén. Amén. Recordemos que todas las circunstancias que la iglesia estaba pasando en este tiempo, todo lo que Timoteo estaba viendo, que le estaba aconteciendo al suministro de Pablo, podían hacer que él se cohibiera de seguir predicando el Evangelio y que él temiera decir, no, pero si esto es así, ¿para qué voy a predicar? ¿Para que me maten a mí? Pero Pablo le da la razón, no, Timoteo. No te cohibas, no apagues el don de Dios que ha sido dado a ti por la imposición de manos, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio de tu propio. El versículo 8, el versículo que estamos viendo, dice, por tanto, como tú eres movido por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo mora en ti y te ha dado todas estas cosas, poder, amor y dominio propio, no te avergüences de dar testimonio de mí, ni del Señor Jesucristo, ni de mi precio suyo. Aquí Pablo nos dice, como ya yo le venía anticipando, que Pablo estaba preso. Pablo estaba preso en Roma por causa de Jesucristo. Pablo estaba preso por causa de el Evangelio. Y ustedes dirían, hermano, pero ¿cómo puede ser posible, hermano? Si Pablo estaba haciendo lo bueno delante de Dios, si Pablo estaba hablando conforme a la voluntad de Dios, ¿por qué es que está preso Pablo? Bueno, mi Señor Jesús no fue ningún mentiroso. Él nos dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dijo, cuando ustedes lo desechen, cuando ustedes lo desechen, sepan que conmigo lo han hecho primero. Y mi Señor Jesús dice, lo que me ha hecho a mí, Señor y Maestro, a ustedes que son mis seguidores también se lo harán. Para hacer un poco de esto. Y si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué harán con los otros, con los demás? Amén. Entonces, mi Señor Jesús nunca nos mintió, nunca nos vendió un evangelio de la prosperidad, nunca nos vendió un evangelio hippie, nunca nos vendió un evangelio cuyo propósito fuera que viviéramos la mejor vida ahora, porque nosotros aquí no podemos vivir la mejor vida. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo corrompido,
estábamos en un mundo gobernado por el maligno. No estamos en un mundo que haga la voluntad de Dios. La iglesia, que es luz del mundo, hace la voluntad de Dios, pero en el mundo no impera la voluntad de Dios, porque este sistema de cosas no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por esa razón, no la vamos a tener fácil aquí en la tierra. Porque recuerden, los carnales siempre persiguen a los espirituales. Los hijos del diablo siempre van a atentar contra los hijos de Dios. La cizaña siempre va a intentar devorar al trigo. Amén. Entonces, por eso, vamos a tener problemas, vamos a tener enemigos, vamos a tener dificultades por causa del Evangelio. El apóstol Pablo es testigo viviente de ello. El Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue un testigo viviente de ello. Porque digo yo viviente cuando vino según la carne, pero nosotros sabemos que ahora Él vive por los siglos de los siglos. Pero, ¿por qué digo esto? Hermano, porque ¿quién hizo más perfectamente la voluntad de Dios que Cristo? Nadie. Nadie satisfizo al Padre y complació al Padre como Cristo lo hizo, como su unigénito Hijo lo hizo. ¿Y cómo terminó Cristo? Crucificado. Entonces, sus seguidores no pueden querer terminar mejor que su Señor. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Si Él fue perseguido, nosotros también lo seremos. Y esto es lo que está experimentando Pablo. Pablo dice, el precio es suyo. Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús ni de mí. Precio es suyo. Timoteo, el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo te da valentía. El Espíritu Santo es espíritu de amor, poder y dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de mí, de nuestro Señor Jesucristo y de mi precio tuyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Otra vez, Pablo que le está dando estas indicaciones a Timoteo, que lo está soltando. Pablo no habla por hablar. O sea, fuera muy fácil para Pablo decir, sí, Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. Y Pablo muy cómodo allá en su casa. No. Pablo está hablando cosas que él ha vivido y que en ese momento estaba viviendo. Aflicciones por el Evangelio. Cuando a Pablo lo apedrean, en Listra, ¿qué le dice Pablo a los hermanos? Pablo se para y en vez de salir corriendo para que no lo terminaran de matar, como el Espíritu Santo estaba en él, Pablo tenía valentía y fue y dijo, no, un momentico, yo no me puedo ir sin antes comunicar a mis hermanos que es necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, lo que le quiero decir es que Pablo no está hablando por hablar. Que Pablo sabe que si uno quiere vivir piadosamente, como dice la Escritura, padecerá persecución. Amén. Pablo sí sabe cómo es que van a acontecer las cosas. Pablo no está engañando a Timoteo. Pablo no le está diciendo a Timoteo, no, Timoteo, sigue a Cristo y te irá bien y todo. No.
Porque Pablo es el vivo ejemplo que a veces seguir a Cristo te va a llevar a mucha aflicción, a mucha tribulación, a muchos maltratos, a muchas humillaciones, pero como dice la Escritura, como dijo mi Señor Jesús, el camino angosto, el camino que pocos quieren transitar, el camino que pocos quieren recorrer porque es muy difícil, es el único camino que te lleva a la salvación. La puerta angosta que pocos se cogen, esa es donde encontramos vida eterna. Amén. Entonces Pablo le está haciendo sincero a Timoteo, como nuestro Señor Jesucristo no fue sincero a nosotros cuando nos dijo que iba a tener aflicciones. Y Pablo le dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, es según el poder de Dios. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, no voltees la cara, no dejes de ver lo que me pasa a mí, no, sino participa de mi... participa conmigo en las aflicciones según el Evangelio, en las aflicciones según el poder de Dios. Que esto no sea, que esta aflicción que yo estoy viviendo no sea para ti un tropiezo, sino que sea una oportunidad, Timoteo, para que tú participes por medio de mí de las aflicciones a causa del Evangelio según el poder de Dios. Las aflicciones para el creyente son ese granito de arena, como dice la Escritura, que los sufrimientos presentes no se pueden comparar con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. Amén. Pero también las aflicciones son ese granito de arena que nosotros aportamos para la gloria eterna. Es ese peso de gloria eterna. Cuando soportamos las aflicciones en Cristo, vamos sumando un granito más de arena para nuestra gloria eterna. Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, que esto no sea causa de que tú te pongas triste, te cohibas, apagues el don de Dios que hay en ti, sino más bien que no te avergüences del Evangelio, ni de nuestro Señor Jesucristo, ni de mi preso tuyo, sino que esto te lleve a participar también a ti de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y esto es muy importante, el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios. Porque el Evangelio es la palabra de Dios. Es salada. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? El poder de Dios el poder de Dios para la salvación de todo aquel que primeramente de griego y también de judío. Pero ¿qué pasa cuando predicamos otro evangelio? ¿Qué pasa con aquellos predicadores de la prosperidad, de aquellas sectas que han salido? Ahí no hay poder de Dios, porque el evangelio, el único evangelio que es poder de Dios, es el evangelio de Cristo. Es el evangelio que pone a Cristo de primero como centro para llevarnos a Dios. Es el evangelio que es poder de Dios, porque en ese evangelio, que es el único evangelio que hay, no es que haya otro evangelio, pero hay gente que tuerce el evangelio para lucrarse, como ya vimos. Ese es el evangelio que es según el poder de Dios, el evangelio que salva, que transforma, que restaura, que hace nueva todas las cosas. Amén. Ese es el evangelio. Entonces participa de las aflicciones, que esto que me pasa a mí
tú lo tomes para ser participante de las aflicciones que es según el Evangelio, por el Evangelio que es según el poder de Dios. ¿Cuál es el Evangelio que es según el poder de Dios? El Evangelio para salvación. Amén. Cualquiera que predique otro Evangelio o otra cosa que no sea el Evangelio o el Evangelio de algo más, sea anatema, maldito por Dios. ¿Por qué? Porque ese Evangelio no tiene poder para salvar. Amén. Bueno, gloria a Dios. Y fíjense bien. Ahora aquí Pablo dice, bueno, no te avergüences de dar el testimonio de mi Señor, de dar el testimonio del Señor Jesucristo, ni de mí, pero tuyo. Esto que está aconteciendo, esto que tú estás viendo que está pasando, que están matando cristianos, que yo estoy preso, que eso no te cohíba, Timoteo, a seguir predicando y a seguir dando la buena batalla, porque el Espíritu Santo mora en ti, no es espíritu cordial, sino de amor, poder y dominio propio. Esto más bien que está pasando sea usado por ti para tener participación en las aflicciones por el Evangelio que es según el poder de Dios. ¿Cuál es el Evangelio que es según el poder de Dios? El único Evangelio que salva, el Evangelio de Cristo. El Evangelio que no se centra en el hombre, sino en Cristo para llevarnos a Dios y darnos vida eternamente. En el Evangelio que pone al hombre, a Dios, en su trono de gloria, donde Él siempre ha estado, y al hombre como una humilde criatura pecadora, miserable, que necesita a ese Dios que está en el trono para ser salva de sus pecados. Ese es el Evangelio que es según el poder de Dios. El Evangelio que exalta siempre a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Hijo en el poder de su Espíritu Santo y humilla a la criatura y humilla al hombre. Amén. Entonces Él va a dar un poco, Él va a comenzar a hablar aquí de Dios Padre, ¿verdad? Dice el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Amén. Esto es muy importante. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Quién fue el que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Dios Padre. Dios Padre es el que nos llama. Siempre ha sido así. El hombre es mentira del diablo que ha buscado a Dios. El hombre nunca ha buscado a Dios. Y cuando digo nunca me refiero el hombre después de la caída en el huerto del Edén de nuestros primeros padres, nunca ha buscado a Dios. Amén. Quiero dejar esto claro porque dice quién nos salvó. ¿Quién nos salvó? Vamos a ir por partes, porque más adelante un poco, vamos a ir por partes. ¿Quién nos salvó? El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no, perdón, el hombre no puede salvarse por la ley, el hombre no puede salvarse por sus obras, el hombre no tiene la capacidad ni lo que se requiere para estar delante de un Dios que es 3 veces santo y que es justicia. ¿Amén? El hombre no puede por sí mismo llegar al estatus de Dios para poder estar firme delante de Él. Eso es lo que nos dice la Escritura cuando dice que todos habemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios.
no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios, todos se descarriaron, todos se fueron cada uno por su lado, como voy al tipo pastor, y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que por más que yo me esfuerce, por más que yo quiera tener mérito, por más que yo haga obras caritativas o de caridad, nada de lo que yo haga va a hacer que yo tenga la justicia correcta para poder estar delante de Dios sin ser destruido. Amén. Por lo cual, es Dios que tomó la decisión. La decisión fue unilateral, es decir, la decisión la tomó Dios él solo. Es decir, Dios no vio, Dios tomó la decisión por amor de salvarnos a ti y a mí. Y por esa decisión tomada, ¿dónde? ¿En qué momento del tiempo o del espacio se tomó esta decisión? Bueno, no fue en ningún momento del tiempo y el espacio, fue en la eternidad. En la eternidad, Dios toma la iniciativa, Dios toma la decisión de enviar a su unigénito Hijo para que todo aquel que quede en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa decisión no tiene que ver con nosotros, no surge de algo que nosotros hayamos hecho, surge del amor de Dios por su pueblo. Él dice, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios fue tan grande por el mundo, que fue tan inmensamente grande, por así decirlo, que vio a su unigénito Hijo para dar su vida en rescate por muchos, salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces fue Dios que nos salvó. No fuimos nosotros que nos quisimos salvar, que hicimos mérito para salvarnos, que buscábamos ser salvados. No, fue Dios quien nos salvó. Amén. Ahora bien. Dice, y llamó con llamamiento santo. Ahí viene la parte, y llamó con llamamiento santo. Como Dios fue que de Dios nació salvarnos, porque nosotros no queríamos a Dios, nosotros odiábamos a Dios, nosotros estábamos en rebeldía con Dios, o sea, nosotros le dimos la espalda completamente a Dios. Si Él quería salvarnos, Él mismo tenía que llamarnos. Él es el que nos busca, Él es el que nos llama, Él es el que hace todo para que nosotros seamos salvos. Eso lo podemos ver desde que Adán pecó. Dios fue el que lo buscó. Adán, ¿dónde estás? Y Adán se le presentó porque Adán estaba huyendo de la presencia de Dios porque había pecado. Luego, por ejemplo, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a los hijos de Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a David. El llamamiento santo siempre lo hace Dios. Y como el llamamiento es santo, el llamamiento es para santificar. Cuando Dios llama a alguien con su llamamiento que es santo, es con un buen propósito. Es de santificar a esa persona, apartarla para la obra de su voluntad, apartarla para su buen propósito. Amén. El llamamiento de Dios es santo. Algunos conocen este llamamiento como llamamiento eficaz. Quiere decir que Dios llama y como Dios es el que llama con un llamamiento santo y de propósito bueno para esa persona sí o sí va a obedecer el mandamiento de Dios. Esa persona sí o sí va a hacer caso a la voluntad de Dios porque es un llamamiento con propósito. Y ya vamos a ver
que eso es así. Amén. El propósito es santificarnos, es apartarnos para hacer su voluntad. Amén. Vamos a ver qué es así. Dice, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Aquí está. El llamado no es, yo voy a explicar lo que el llamado santo de Dios no es. Dios me ayude. El llamado santo de Dios no es que Dios ve en el túnel del tiempo y Él ve que yo voy a querer, y como Él ve que yo voy a querer, Él me llama. No, ese no es el llamado santo de Dios. Eso no es lo que está diciendo el texto aquí, como algunos dicen que es. No, sí, Dios te llama y Dios te coge, pero Dios te coge y te llama porque Él ve en un futuro, porque Él sabe, como Él todo lo sabe, en un futuro Él sabe que tú vas a querer y por eso Él te llama. No, pero así, aquí no dice eso, porque eso sería un llamado por obra. Eso sería un llamado condicionado. O sea, el llamado de Dios no está condicionado a mi respuesta o a mi obra. Escuchen bien, el llamado de Dios no está condicionado a mi respuesta o a mi obra. Vamos a volver a leer para que veamos que esto es así. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No conforme a mis obras, sino al propósito suyo. De esto puede dar testimonio el apóstol Pablo. Porque ¿qué obra tenía Saulo para que Cristo lo llamara? Ninguna. Saulo estaba matando cristianos. No creo que Dios llamara a Saulo por sus buenas obras. Y tampoco creo que Dios llamara a Saulo por su fe. O por su buen corazón. Porque Pablo lo que estaba haciendo era matar a los cristianos. Entonces, ahí se ve que no es por obras, para que nadie se gorile, ¿verdad? El llamado es según el propósito de Dios para con los suyos. Cuando Jesús le habla, cuando Jesús le habla, cuando Jesús le habla a Ananías para que vaya a ver a Pablo, él le dice, ve, porque en tu momento escogido me servirá. ¿Escogido para qué? Para un propósito determinado. Y sabemos que Pablo fue escogido por Cristo para ser apóstol a los gentiles. Este es el propósito por el cual Dios llamó a Pablo. ¿Verdad? Por este propósito eterno que Dios tenía con Pablo, digo eterno porque Dios lo tenía desde la eternidad para con Pablo, Dios llamó a Pablo. No porque Pablo se estaba portando bien, no porque Pablo estaba creyendo en Cristo, porque era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Pablo es la muestra inequívoca que Dios nos llama, no por obras que nosotros hemos hecho, sino por el propósito suyo. Amén. ¿Y cuál es el propósito final de Dios para cada uno de sus hijos? Conformarnos a la imagen de Cristo Jesús para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Amén. Así que eso es que Dios nos escoge porque Él ve que nosotros somos buenos y vamos a creer. Eso suena muy bonito, pero eso bíblicamente, aunque suene muy bonito y muy espiritual, bíblicamente no es cierto. Amén.
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí se rompe toda duda y toda altivez de los corazones de decir, yo fui salvo porque yo decidí creer en Cristo. Ah, sí, tú fuiste salvo porque tú decidiste creer en Cristo. Bueno, aquí dice que tú fuiste salvo por la gracia que te fue dada antes de los tiempos de los siglos. Wow, fíjate bien. Y la gracia que nos fue dada en Cristo perdón. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí se acaba toda la presunción del hombre y toda la altivez del hombre a decir yo fui salvo porque yo escogí a Dios. Yo fui salvo porque yo tuve fe. Sí, tuvimos fe. Pero ¿por qué tuvimos fe? Porque Dios así lo había determinado. Aquí dice claramente que por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Se fijan, Dios no nos llamó por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por el propósito suyo. Ya vimos el caso del apóstol Pablo. Pablo no estaba haciendo ninguna buena obra cuando Cristo lo llamó. Pablo estaba matando cristianos, persiguiendo cristianos, los metía presos y para de contar. ¿Ok? Así que ese cuento de que Dios nos llamó porque nosotros éramos buenos y Él sabía que nosotros íbamos a decir que sí, eso es cuento chino. Amén. Amén. Entonces, dice después, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, la gracia con que nosotros fuimos salvos nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se fijan? Que desde la eternidad ya Dios había decidido salvarnos por la gracia que Él nos iba a suministrar abundantemente por Cristo Jesús. Yo no tuve nada que ver, tú no tuviste nada que ver. Pedro no tuvo nada que ver. Fue el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros halláramos la gracia de Dios en Cristo Jesús para ser salvos. El propósito de Dios fue suministrarnos su gracia para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese fue el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Para esto Él nos llamó. Para esto Él nos llamó. No conforme a obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino conforme a tu propósito. Y el propósito principal de Dios, ¿cuál era? Salvarnos. Pero ¿dónde se planeó todo esto? ¿Dónde Dios orquestó todo este plan? En la eternidad, hermano, en la eternidad. Así que ni tú ni yo, tenemos nada que ver con nuestra salvación. Y podemos decir confiadamente, la salvación es del Señor. Y podemos decir, gloria a Dios porque Él me salvó sin yo merecerlo. Gloria a Dios porque Él me salvó con un buen propósito. Gloria a Dios porque Él hace lo que quiere en los cielos de los cielos, en los cielos y debajo de la tierra. Gloria a Dios porque Él es soberano. Amén. Gloria a Dios por su amor incondicional. Gloria a Dios. Esta verdad de que Dios nos salvó por el puro afecto de su voluntad, por el plan que Él había establecido desde la eternidad con un buen propósito para su pueblo. Esta verdad nos tiene que llevar a nosotros a glorificar a Dios, a exaltar a Dios, a bendecir a Dios
y a servir a Dios con amor y humildad. Amén. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense bien, el plan comenzó, o sea, Dios orquestó el plan en la eternidad. Dios nos llamó con llamamiento santo, no por obra de justicia que hayamos hecho, sino por su propósito. Y en ese propósito, claro está, Él nos dio Él nos dio una gracia en Cristo Jesús, pero nos la dio cuando, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos de los siglos. Todo esto pasó en la eternidad. Ahora vamos a ver cómo Dios efectúa su plan en el tiempo y el espacio. Amén. Vimos el plan de Dios que Dios orquestó en la eternidad. Versículo 9. Ahora vamos a ver el plan, cómo Dios ejecuta su plan en la esfera, tiempo y espacio. Amén. Porque dice, versículo 10, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo? Ahora Pablo está hablando del tiempo presente. Cuando Cristo Jesús vino al mundo como hombre y dio su vida por nosotros. Amén. Ahora Pablo está hablando de ese tiempo. Cuando se comenzó a dar el plan de Dios que Dios estableció en la eternidad, cuando se comenzó a dar en el tiempo y el espacio, cuando Cristo, nuestro Señor y Salvador, fue manifestado en carne, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Ahí en el tiempo y en el espacio se nos fue dada esa gracia que es para salvación. Allí cuando Cristo murió y resucitó y nosotros creímos en Él por la fe, se nos dio esa gracia que era para salvación. Ahí fue que nosotros recibimos esa gracia que es para salvación. Pero ya Dios la tenía preparada para nosotros. Es decir, ya Dios nos la había dado a nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios tenía que esperar que la esfera, tiempo y espacio, eso fuera una realidad. O sea, el plan que Dios creó en la eternidad para sus hijos se consumó y se dio cuando Cristo vino al mundo. Él nos suministró esa gracia que es para salvación, ¿verdad? Esa gracia que dice aquí, la gracia que nos fue dada, esa gracia nos fue dada cuando Cristo vino al mundo. Pero ya Dios en su mente nos la había dado en Cristo. Amén, quiero que entienda esto. Cuando Cristo aparece y consuma el plan de Dios, esa gracia es aplicada en nosotros, pero ya Dios había establecido que así fuera. Amén. Y por eso somos salvos. Amén. Dice, el cual quitó la muerte y sacó la luz. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. El cual quitó la muerte. Cristo venció al que tenía el poder de la muerte, esto es el diablo, y lo venció por medio de su sacrificio en la cruz de Calvario. Amén. Y dice, y sacó la luz, y sacó a luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Claro, por el Evangelio, Cristo sacó la luz de Dios. Cristo sacó la vida de Dios. Cristo sacó
por medio del Evangelio reveló, manifestó el don inefable de Dios que es la vida eterna. Porque ¿qué dice la Escritura? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero esa vida eterna no se le había manifestado a los hombres hasta que Cristo vino al mundo y predicó el Evangelio de salvación. Predicó en el Evangelio donde está la vida de Dios, donde está el poder de Dios para salvación, el poder de Dios que vence la muerte, el poder de Dios que vence al diablo, el poder de Dios está en el Evangelio, el poder de la vida, porque dice la Escritura, dice mi Señor Jesucristo, escudriñad la Escritura porque en ella os aparece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y eso fue lo que sacó a la luz Dios por medio de Cristo y de su Evangelio. Cosas que habían estado ocultas, cosas que no habían sido reveladas, Dios las manifestó, Dios las reveló, Dios las recibió a través de su Hijo Jesús y a través del Evangelio que nos da. El Evangelio que dice que todo aquel que cree en el Hijo no verá condenación jamás, sino que ha pasado de muerte a vida. El Evangelio que dice que sí, que cree en el Hijo, aunque esté muerto, vivirá, y el que no cree no morirá eternamente. El Evangelio que dice que Cristo ha vencido al mundo. El Evangelio que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Ese Evangelio. En ese Evangelio está nuestra vida eterna. En ese Evangelio está la luz y la vida de Dios, que hasta esos momentos no había sido plenamente manifestada a los hombres. Amén. Dice la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Claro, el Evangelio es lo que nos garantiza y nos hace ver que esta carne, que aunque esta carne se va a pudrir algún día y se la van a comer los gusanos algún día, cuando Dios así lo articule, el Evangelio nos da esa esperanza que no vamos a morir eternamente. Nos da esa esperanza que vamos a vivir eternamente con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Nos da esta esperanza que vamos a tener un cuerpo semejante a Él, que vamos a ser inmortales. Y como vamos a estar para siempre con Dios, bueno, vamos a ser inmortales. Porque vamos a estar para siempre con Dios y vamos a vivir una eternidad con Dios. Amén. Amén. Todo eso Dios lo manifestó por su plan y propósito. A nosotros nos manifestó fue a través de Jesucristo, su unigénito Hijo, por el cual también nos dio su sobreabundante gracia, la cual es para salvación y vida eterna. Amén. Entonces sigamos, hermano. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él fue constituido por quien, por Dios, por quien, por Cristo. No porque Pablo era un erudito en la Torá, no porque Pablo era un hombre muy guardador de la ley, no porque Pablo, no, él fue constituido por Dios, por medio de Cristo, como apóstol, como predicador de ese evangelio, donde se revela la inmortalidad, amén, y la vida de Dios, la vida eterna a los hombres, por medio de Cristo, amén, por medio del evangelio de Cristo. Él fue constituido predicador de ese evangelio, apóstol, fue enviado por quien, por Cristo, y fue constituido por Cristo también maestro de los gentiles. Pablo no sirvió solo a los gentiles, Pablo le dijo, no, como yo soy Pablo,
yo voy a constituirme predicador. Por eso es que, hermano, es tan importante el llamado de Dios. Es tan importante el llamado de Dios. El llamado santo de Dios, porque es un llamado que Dios hace con un propósito. Y si Dios te llama con un propósito, con el caso del apóstol Pablo, predicar a los gentiles, ser maestro de los gentiles, ser apóstol, Dios te va a respaldar para que tú cumplas ese propósito, porque ese propósito no es tuyo, sino es de Él. Y ha sido un propósito eterno que Él ha tenido contigo desde antes de que tú nacieras. Entonces Él va a ser garante de que ese propósito se cumpla. Pero hay mucha gente hoy en día, hermano, mucha gente, desgraciadamente hay que decirlo, que se autoconstituyen apóstoles, que se autoconstituyen profetas, que se autoconstituyen pastores, y Dios no los ha llamado a eso, hermano. Y ese es el problema, que si Dios no te llama con ese propósito, entonces lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo en balde, lo estás haciendo en tu fuerza y según tu voluntad, y eso no va a prosperar. Aunque te vaya bien, no es la voluntad de Dios. Y por eso muchos tal vez son engañados y apostan de la fe y comienzan a enseñar cosas que Dios no quiere que se enseñe, porque no fue el propósito de Dios nunca tenernos ahí. Ellos se autoproclamaron, se autollamaron, se autoenviaron. Por eso es que ellos pueden comenzar bien, pero terminan descarriándose. Porque como Dios no lo respalda, porque como Dios no quiere cumplir un propósito en ellos, porque no tenía ese propósito para ellos en primer lugar, entonces, llegado un tiempo, ellos se descarrían, ellos apostasan de la fe, ellos niegan a Cristo, ellos predican otro evangelio, ellos se envanecen y comienzan a predicar cuentos y fantasía y tontería. Ellos se autodestruyen por el amor al dinero y caen en perdición. Amén. Por eso, porque no hay un llamado de Dios para ellos, no hay un propósito de Dios para ellos, sino que ellos mismos hacen el llamado y ellos mismos quieren alcanzar sus propios propósitos. Amén. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé quién es que yo. Fíjense bien. Fíjense bien. El propósito de Dios no está desconectado. Fíjense bien. El propósito de Dios no está desconectado por los sufrimientos de Pablo. El propósito por lo cual Dios nos llamó a ti y a mí, con llamamiento santo, no por obra de justicia, para que nosotros, no por obra de justicia, sino por el propósito suyo, ¿verdad? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos, ¿verdad? Que fue manifestada en la esfera, tiempo y espacio, cuando Cristo vino al mundo y dio su vida de rescate por ti y por mí, para que esa gracia sobreabundante para la salvación fuera nuestra por la fe. Todo esto, ¿verdad?, depende del propósito de Dios. Y el propósito de Dios, o sea, y nuestras aflicciones, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, no están separadas del propósito de Dios. ¿Cómo? Sí, hermano, nuestras aflicciones por causa de la voluntad de Dios o Cristo no están separadas del propósito de Dios. Todo es parte del propósito de Dios. Amén. Del propósito suyo. Amén. Hasta nuestras aflicciones y tribulaciones son parte del propósito suyo para nosotros.
vuelvo a usar al apóstol Pablo de ejemplo. De Cristo y del apóstol Pablo podemos aprender esta increíble lección. O podemos seguir este buen ejemplo. Cristo y el apóstol Pablo. Ok, disculpe que se cayó un momentito en internet. Cristo y el apóstol Pablo no hablaban por hablar. Eso es algo que yo siempre admiro de Cristo y admiro de Pablo también. ¿Por qué? Porque ellos decían algo y ellos vivían conforme a ese algo. Tiene que ser un alivio para nosotros saber que hasta nuestras aflicciones, que hasta lo malo que nosotros vivimos, que hasta lo que no nos gusta, todo eso está bajo el control de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas no van para bien. Entonces, las aflicciones que nosotros vivimos por causa del Evangelio no toman a Dios desapercibido, sino que Dios conoce todas las cosas y Dios sabe que nosotros vamos a pasar por esa aflicción, pero Dios sabe y conoce que Él nos va a ayudar a pasar por esa aflicción y vamos a salir más que vencedores. Amén. Pero debe ser un consuelo para el cristiano saber que hasta las aflicciones y tribulaciones que tenemos y padecemos por ser cristianos es conforme al propósito suyo, al propósito que Dios decidió en la eternidad para ti y para mí. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios no va a permitir que ninguna de las aflicciones, ni de las tribulaciones, ni de lo que te pasa en la vida te separe de Él. Porque ese no es el propósito suyo. El propósito suyo es conformarte a la imagen de Cristo. Y Él lo va a hacer. Él va a llevar ese propósito a cabo. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Por eso que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas lo van para bien. Esto es conforme a lo que son llamados, conforme a lo que Él llamó, según su propósito. Amén. A los que son llamados según su propósito. A lo que Él conoció de antemano, lo predestinó a hacer a la imagen de su unigénito Hijo, para que Él sea el primero de muchos hermanos. Entonces, eso debe darnos a nosotros, a Pablo, que sufrió muchísimo por el Evangelio, y a todos nosotros, ánimo, fortaleza, de saber que todo lo que nos acontezca en nuestra vida terrenal, por causa del Evangelio, va a ser según el propósito de Dios para llevarnos a donde Dios nos quiere llevar, para tenernos donde Dios nos quiere tener eternamente y para siempre, que es comunión eterna, perpetua y plena con Él y con su Hijo amado y con su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y cuando les dije que me gustaba mucho, o sea, porque el apóstol Pablo no habla de cosas que no haya experimentado. Al igual que Cristo no habla de cosas que no ha vivido. Cuando Cristo dice, aprendan de mí que soy humilde de corazón, nosotros sabemos que Cristo es humilde, porque se despojó de su gloria como Dios y vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida de rescate por mucho. Entonces, cuando Pablo dice aquí, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Claro, porque Pablo lo ha experimentado. Pablo no está hablando de su ignorancia, sino que Pablo ha experimentado eso. Amén. Pero no me avergüenzo, dice. Por lo cual, así mismo padezco esto, que era esto, que estaba preso. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi buen depósito para aquel día. Wow, fíjate bien, pero no me avergüenzo.
porque yo sé en quién he creído. Es decir, yo sé que mi Dios es todopoderoso, que mi Dios es 3 veces santo, que mi Dios es bueno, que mi Dios me ama, y pese a lo que me esté pasando, Él es poderoso para guardar mi buen depósito. Es decir, Él es poderoso para guardarme plenamente a fin de que yo aquel día esté glorificado delante de Él. Como dice Romano, ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo sabe a quién ha creído. Pablo sabe que Dios es poderoso para guardarlo. ¿Qué dice la Escritura en 1 Pedro? Que Dios es poderoso, ¿verdad? Para guardarnos, ¿verdad? Para que nosotros podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los tiempos posteriores. Dios es poderoso. Pablo conoce que Dios es poderoso y que si Dios ha decidido hacer ha decidido cumplir un buen propósito en nosotros, por el cual nos llamó, Él lo va a cumplir. No importa cómo se vea la circunstancia, no importa cómo se vea el panorama, no importa que mis ojos vean que todo está mal y peor. Esto es lo que le quiere hacer ver a Timoteo. Timoteo, no importa, tú me ves preso, Timoteo. Sí, yo estoy preso por causa de Cristo, pero no me avergüenzo de eso porque yo sé en quién he creído. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi buen depósito. Yo sé que estos perros romanos, no importa lo que me hagan, porque yo voy a estar en la gloria, porque mi final va a ser de gloria. Amén. Porque yo soy inmortal, como un dicho que una vez le escuché a un hermano. Yo soy inmortal hasta que Dios cumpla el propósito de Dios en mí. Entonces no importa, Pablo le dice a Timoteo, no importa, Timoteo, no tengas miedo. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de mí, de mis prisiones, porque yo sé quién he querido, porque yo sé que que esto no escapa al propósito de Dios para mi vida, Timoteo, y Dios es poderoso para guardar mi buen depósito. Yo no me voy a perder, yo no voy a perder mi salvación, no la voy a perder por culpa de los hermanos, no me voy a perder por culpa del diablo, no me voy a perder por culpa de la muerte, nada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que Timoteo, no temas, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de Jesucristo, no te avergüences de mí. No temas con el Espíritu Santo, que es Espíritu de amor, poder y dominio propio. No temas, Timoteo. Ve mi ejemplo, Timoteo. Estoy pasando por esto. Todos se ven para mí. Posiblemente mueran poco. Pero yo sé que nada de lo que me pase en esta vida va a poder afectar mi salvación. Yo sé que Dios es poderoso para guardar mi buen depósito, Timoteo. Yo sé que si yo fui llamado con un propósito de Dios, Dios va a cumplir su buen propósito en mí, como dice la Escritura. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Los planes que Dios ha establecido para mí, el hombre no va a poder truncar. Las bendiciones que Dios tiene para mí, el diablo no me las va a poder quitar. Lo que Dios ha establecido para mí, nadie es capaz de arrebatarme. Mi vida está escondida, está guardada en Cristo. Así que mi vida eterna está segura en Él. Amén. Y Dios es poderoso para guardar mi buen depósito. Amén. Para aquel día, gloria a Dios. Con esas palabras, Pablo lo que quiere es animar a Timoteo. Que viera que a pesar de todo lo que él estaba viviendo, él tenía la confianza en Dios. En el Dios que lo había llamado con llamamiento santo, no por lo de la justicia que él había hecho, sino por la gracia que le fue dada a Cristo desde antes de los tiempos de los siglos. Y gracia que se manifestó en él cuando él iba camino a Damasco a matar cristianos.
Amén. Pero cuando Cristo se manifestó, sacó a la vida, la luz y la inmortalidad. Amén. Gloria a Dios. Y por ese propósito de Dios, Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Por el propósito de Dios. Amén. Y Pablo sabía, ¿verdad?, que por ese mismo propósito de Dios, él estaba padeciendo. Entonces, para Pablo y para ti, para mí, tiene que ser de consuelo que si nosotros padecemos, sea por causa del propósito de Dios. Como dice Cristo, bienaventurado soy cuando lo persigan o maltraten o vituperen, digan toda clase de mal contra ustedes mintieron, porque así hicieron con los profetas antes que ustedes. Si nosotros padecemos por el propósito de Dios, gloria a Dios, hermano, porque nadie nos va a quitar nuestro galardón, porque Pablo está seguro y le está diciendo a Timoteo, anímate, porque yo conozco a quien yo he querido y yo sé que Él es poderoso para guardar mi buen depósito. Pese a las maquinaciones del diablo, pese a las maquinaciones de los humanos, pese a las maquinaciones del mundo. Amén. Sigamos, hermano. Gloria a Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo. Pablo, retén la sana doctrina que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo. Pablo dijo Timoteo, o mejor dicho, Pablo le dice a Timoteo, tú retén la sana doctrina que oíste de mí en amor y fe. No te desvíes, no dejes que te cambien la mente, no te dejes embaucar por filosofía hueca, por fábulas de hombres, faltos de entendimiento y apartados de la verdad. No te dejes engañar por hombres corruptos, por hombres avaros, por hombres que no tienen a Dios ni a Cristo en su corazón. Haz tú, Timoteo, caso a las palabras que oíste de mí, en fe y amor. Amén. Amén. Porque sabemos que Pablo tenía verdadera fe y amor para con Timoteo. Entonces las palabras que Pablo le dijo a Timoteo estaban llenas de fe y amor. El Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, Pablo le advierte a Timoteo que retenga esas palabras, que no se deje mover de allí, que no se deje seducir por otra cosa que escuche, que no se deje seducir por amor al dinero, que no se deje seducir por la fama, que no se deje seducir por el mundo, que no se deje seducir por nada, sino que retenga las palabras del Evangelio. Amén. Amén. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces Dios nos va a guardar, guarda por el Espíritu, perdón, versículo 14, parezco disco rayado, ¿verdad? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. El buen depósito es nosotros mismos, que nos guardemos, que nos guardemos, ¿verdad? Pero él dice por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, es ese poderoso aliado que nos va a mantener a salvo de caer en falsa doctrina, en falsas enseñanzas, caer en ganas de falsos maestros, de falsos profetas, de tener otro evangelio. Es el Espíritu Santo, ese poderoso aliado, ese buen amigo que nos va a ayudar a ti y a mí a ser guardados, a guardar nuestro buen depósito de todas estas cosas que nos pueden contaminar, que nos pueden llevar a mirar a otro lado,
que nos pueden desviar del camino de la fe y que nos pueden llevar a la apostasía. Pero si tenemos el Espíritu Santo con nosotros, ese buen consolador, ese gran amigo, ese que es semejante a Cristo, Él nos va a ayudar a hacer eso, a guardarnos irreprensibles para Dios. Amén. Y Él va a evitar que caigamos en todos esos cuentos de los apóstatas, de todos esos cuentos de los falsos profetas y maestros. Él va a ayudarnos a guardar el momento buen depósito. Amén. Y a retener la sana palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a leer los últimos de versículos, hermanos, ya para terminar. Ya sabéis que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermogeno. Fíjense bien, estos que abandonaron a Pablo en Asia, dice, ya sabes que estos se abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermogeno. Estos supuestos hermanos, y los supuestos hermanos, porque abandonaron a Pablo. Lo abandonaron. Seguro que vieron que la cosa estaba muy fuerte y dijeron patica para que te tengan. Lo mismo que quiso hacer Judas Iscariote. Judas Iscariote que quiso hacer, bueno, no solamente Judas Iscariote hizo eso, los dos apóstoles, cuando Jesús estaba por ser crucificado y cuando fue crucificado, lo abandonaron, dijeron patica para que te den. Pero bueno, tenía que ser así porque ya el Señor lo había profetizado, ¿verdad? Porque era para que se cumpliera la escritura. Pero luego ellos fueron confirmados nuevamente por el Señor. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces en el caso de los apóstoles fue así por un tiempo, pero no permanentemente. ¿Ven? Pero en el caso de Pablo sí lo abandonaron. Y me imagino que por las mismas razones que abandonaron a mi Señor Jesús apóstol, por miedo, por temor a ser encarcelado con Pablo, por temor a ser tratado como fue tratado Pablo. Ese era el temor de los apóstoles también cuando Cristo iba a ser crucificado, que compartieran ellos también la muerte. Entonces por eso los apóstoles abandonaron a Cristo por un tiempo, ¿verdad? Y por eso ahora estos hombres, Himeneo y Fileto, aunque aquí no lo dice explícita ni implícitamente, pero seguramente fue por eso, porque vieron que la situación era muy crítica para los seguidores de Cristo en aquel tiempo, como ya hemos dicho, y bueno, no estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo, como si lo estaba dispuesto Pablo, que llegó a decir, para mí es vivir en Cristo y es morir en ganancia. Amén. Bueno, pero Pablo todavía pide por ello y dice, tenga el Señor misericordia, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Había malos hermanos, o podemos decir falsos cristianos, que huyeron al primer problema, que huyeron por las dificultades, que dijeron, no, esto no es para mí, porque yo mejor me quedo en el mundo nadie me persigue. Y nadie me quiere matar en el mundo, lo que digo yo es compadre, entonces mejor me quedo en el mundo. ¿Para qué me voy a matar por Cristo? Por alguien que yo ni conozco en persona, diría Figelo y Hermogeno, ¿no? Y por eso abandonaron a Pablo, lo que vieron, a lo mejor vieron que le iban a estar, todo lo que le habían hecho, pero no, eso no es para nosotros, vámonos que esto no es para nosotros. Pero, así como hay falsos cristianos que a la primera de cambio, es decir, a la primera prueba, salen el pavorillo, ¿verdad? Así hay buenos cristianos, y eso es lo que vamos a ver en el versículo 16, dice, venga el Señor, misericordia de la casa de Onesíforo.
Aquí hay un contraste entre unos que creían que eran cristianos, pero a la primera salieron huyendo, ¿verdad? Y un buen cristiano, un buen hijo de Dios, un buen siervo de Dios, Onesíforo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mi cadena. Pablo estaba preso en Roma y Pablo no se avergonzó y Pablo no, y Onesíforo lo ayudaba, le proveía, no se avergonzó de la cadena de Pablo. O sea, no es que, ay, no me voy a sacar a Pablo porque me van a matar como a él. Ay, no me voy a acercar a Pablo porque van a decir que soy amigo de Pablo. No. Onesíforo, un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, no como Fidelo y Hermógenes, sino como un buen hijo de Dios, no se avergonzó de la cadena de Pablo, sino que, dice el versículo 17, que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Ah, ¿se fija la diferencia? Dos supuestos cristianos, cuando vieron el peligro inminente, que era servir a Cristo, cuando vieron este peligro inminente en la vida de Pablo, dijeron, patica para que te tengo. Por aquí es más derecho. Pero un buen cristiano, un hijo de Dios, por el cual Pablo pide a Dios que tenga misericordia de él, ¿qué hizo? No se alejó de Pablo cuando supo que estaba preso. Lo buscó solícitamente. Donde, Padre, Señor, revélame dónde está Pablo, Señor, llévame a hermanos que sepan dónde está Pablo, ayúdame a encontrar a Pablo, Señor. Lo buscó solícitamente y lo halló. Dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor. Concédale al Señor. Concédale al Señor. Versículo 18 ya para terminar. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Wow, fíjense lo que Pablo dice. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Qué está pidiendo Pablo aquí de manera sencilla, para decirlo de manera sencilla, con la salvación de Onesíforo, de Onesíforo, la salvación de él, de un verdadero creyente? Le está diciendo, por esta buena obra que él ha hecho conmigo, Padre, ten tú digno a él de escapar de aquel día. O sea, sálvalo, Padre, y tenlo tú al lado tuyo en aquel día que tú juzgas a las naciones para que él no vaya a juicio. Padre, por lo que él ha hecho por tu pueblo, por tu santo y por ti también, porque todo lo que hacemos al oído de Dios lo hacemos también por Dios. Entonces, concédele a él escapar de aquel día, del día de la ira del Señor. Concédele a él que él haya misericordia para escapar de aquel día, que él haya misericordia para que aquel día, cuando las naciones estén siendo juzgadas, él no sea juzgado, sino que esté al lado tuyo. Amén, gloria a Dios. Y aquel día, y cuánto nos ayudó en Efesios, tú lo sabes mejor. En Efesios, ¿de acuerdo? Cuando Pablo dejó a Timoteo en Efesios y se fue, y Pablo dejó a Timoteo en Efesios y siguió. Bueno, allí en Efesios lo ayudó Onesíforo. Amén. Y de eso puede dar testimonio el mismo Timoteo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Aprendimos aquí que no debemos, para hacer un breve resumen, no debemos tener miedo ni estar avergonzados por nuestras ilusiones en Cristo Jesús, estando en Cristo Jesús, o que padecemos por Cristo Jesús. Porque todas estas situaciones y aflicciones que nosotros vivimos por el Evangelio, que es poder de Dios, son parte
del propósito de Dios para con nosotros. Y eso nos tiene que dar a nosotros, ánimo de saber y comprender que tenemos un Dios tan poderoso que puede obrar hasta en medio de las adversidades que nosotros vivimos para que su propósito se cumpla sí o sí nosotros. Amén. Entonces es un regocijo grande tener un Dios poderoso que es capaz de guardar nuestro buen depósito para aquel día, independientemente de lo que esté pasando o viviendo. Si tú eres hijo de Dios, Dios va a guardar tu buen depósito para aquel día. Dios no va a permitir que el diablo te arrebate de sus manos, porque el diablo no es más fuerte que él. Dios no va a permitir que la muerte se separe de él. Dios no va a permitir que lo que estés experimentando ahorita te separe de él, porque Dios es poderoso para guardar nuestro buen depósito. Amén. Y el Espíritu Santo también que mora en nosotros nos va a ayudar a guardar nuestro buen depósito de malas doctrinas, de doctrinas de hombres, de doctrinas de demonios que nos quieran desviar del camino. Amén. Así que tenemos a Dios Padre y Dios Espíritu Santo obrando para guardar nuestro buen depósito. Todo esto por el propósito de Dios, para que nosotros seamos conformados en la imagen de su unigénito Hijo y podamos estar para siempre con nuestro Dios y Padre. Amén y amén. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, aquí nos damos cuenta que hay cizaña y hay trigo. Fideleo y Hermógenes eran cizaña. Eran como aquellas semillas que caen de los pedregales, que como no tienen suficiente fe, cuando viene la primera prueba a causa de la palabra, la semilla no permanece. Y a lo que ellos vieron que el evangelio era muy complicado, que se sufría mucho por causa de Cristo, y vieron este ejemplo de Pablo que cayó preso, ellos dijeron, no, para ti, para que tenemos. Pero así como hay cizaña, así hay trigo. El caso de Onesíforo, que hizo lo contrario a los otros dos. Él buscó solícitamente a Pablo y lo halló. Y por esto Pablo ora por él a Dios diciéndole que le conceda misericordia a Onesíforo para escapar de la ira de Dios aquel día y que Onesíforo pueda estar para siempre en su presencia sin recibir ningún juicio. Amén y amén. Y luego le recuerda a Timoteo, ¿verdad? Dice, y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Luego le recuerda que no solamente ha estado con él pendiente en Roma, de Pablo pendiente en Roma, sino que también nos ayudó mucho cuando estaban en la ciudad de Efeso. Bueno, hermano, Dios me los bendiga, Yahvé me los bendiga y los guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz, que el Dios de Israel, el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos los pueblos santos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.